Si alguien tiene algún comentario o pregunta, adelante. Adelante, doctor Fabio. Quisiera preguntarle al primer ponente, perdón, no conoce su nombre, José Ángel Rojas. Mucho gusto, doctor. El estudio que ustedes mostraron de la repetición por movimiento, observaron rebote de sueño humor. Sí, de hecho, el resultado del sueño humor fue peculiar porque nuestra N era muy pequeña, pero se observa la tendencia del rebote del sueño humor en el grupo inmovilizado y se ven tendencias a disminuir el sueño humor en los grupos a los que les aplicamos las agujas en el punto ST36. Pero eso no lo han analizado todavía, porque me llama la atención que el reporte no solo muestra tipos de cada sueño, cómo entiende y comprende el sueño y el sueño humor. Sí. Porque sería interesante valorar el efecto que tiene sobre el rebote del sueño humor posterior al estrés. Sí, de hecho. Sí. Sí, el grupo inmovilizado, como reporta Rampán, debe tener un rebote de sueño y ese lo observamos como una tendencia. Y como le digo, en los otros casos tendió a bajar el sueño humor. Lo que nos llamó la atención es que con la aplicación de este punto acupuntural hicimos que las ratas durmieran más. Y que precisamente el sueño no humor fuera el que fuera beneficiado. Claro que sí, adelante. No mostré, bueno, sí mostré los datos, está la tabla con los valores numéricos. Puede llegar a ser bastante corto, 4 o 5 minutos. Es una pregunta interesante por si le diera tiempo tal vez de caerse del árbol. Sí, no, es corto. Lo que más dura, igual que como el humano, es la fase 2, es lo que más prevalece y es lo que dura más tiempo. El sueño humor dura 5 o 6 minutos en promedio, más o menos. Bueno, considero que sí es un tiempo bastante prolongado de atonía, bueno, sin atonía, ¿no? Entonces sería interesante como explorar bien esa parte, porque, por ejemplo, las aves, los sueños no son normalmente cortos, sí. Segundos, y no tienen atonía, la atonía es mínima. Sí. Supongo que el primer modelo en mamíferos que no tiene una atonía de sueño humor, de manera silvestre. Sí, bueno, sí. Sí, la ventaja del estudio que tenemos, como menciona, es la parte de que estamos registrando el sueño directamente en su hábitat natural y sobre todo la posición que puede tener el animal durante el estudio. Yo no he observado ningún artículo que sea similar a lo que estamos queriendo reportar. Lo más cercano tal vez sería la cuestión esta de los delfines, lo que menciona usted también de las aves. Cómo es que el organismo ha logrado adaptarse para que el sueño humor de cualquier manera se presente a lo largo del ciclo nicameral. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. No sé quién siga, el doctor Velázquez o por allá, si traen el micrófono. No se escucha. Si tienes alguna idea de cuáles las sustancias que se están liberando cuando se hace presión en la rata. Y otra pregunta una vez antes de que ya quisiera que alguno de los ponentes me diga qué es lo que piensan que su trabajo aporta a la medicina del sueño. Correcto. Bueno, en el caso nuestro, pues es una aplicación de una medicina alternativa y sin uso de medicamentos, que como vemos causa muchos problemas. Y de hecho, cuando se nos ocurrió este trabajo, al acupunturista, al doctor Rafael Santana, fue que qué es lo que podría producir el efecto de la acupuntura sobre el individuo. Y una es
A lo mejor nada más el piquete, es decir, yo pico en cualquier lugar y seguramente va a producir el efecto. Otra más es que cuando uno pica se liberan opioides naturales. Entonces tal vez los opioides serían los que produjeran el efecto. De hecho, nuestro trabajo no está concluido. Tenemos que medir la cantidad de opioides en diferentes etapas del experimento. Ya tenemos las muestras de sangre y eso es lo que resta del trabajo. E incluso tenemos que aumentar la N para acentuar las diferencias en el sueño MOR, que es donde estamos un poco atorados. Sí. Una cosita nada más, ¿no, Javier? ¿Por qué quiere comentar? Bueno, en relación a lo que aporta en nuestro trabajo, bueno, en lo que concierne al de nosotros, pues en realidad, como se ha sugerido o lo ha sugerido el Fundal, lo sugirió en 2005-2008, esta proteína es una nueva proteína que está colocalizando con moléculas que participan en la regulación del sueño, en centros reguladores del sueño. Por lo tanto, entonces, y bueno, además de los resultados que obtuvimos acerca de que la presencia de sueño es fundamental para la expresión de esta proteína, pues tal vez podríamos estar ante una nueva función, tal vez sobre la homeostasis del sueño, ¿no? Particularmente sobre los trabajos que hay acerca de su actividad antioxidante, sobre todo porque se expresa en células con alta actividad metabólica. Y sabemos que bueno, los centros reguladores del sueño MOR tienen una alta actividad metabólica, y además esta proteína también se la ha relacionado con una detoxificación de placas beta amiloide. Por lo tanto, entonces el estrés oxidativo, que es una de las hipótesis acerca de las enfermedades neurodegenerativas, podría ser esta una alternativa quizá, o una de las moléculas que participen para regular el balance homeostático dentro del sueño, del proceso del sueño, y en centros específicos, reguladores de él. ¿Puedo comentar algo rápidamente? Bueno, respecto a las aportaciones, en un trabajo de los que presenté utilizando el modelo de separación maternal que incide en un fenotipo insomne, la aportación sería que ahora que está tan de moda de debatir si se legaliza o se despenaliza la marihuana, se pueden diseñar fármacos asociados a los ligandos endógenos, y estos pueden revertir un insomnio en un cerebro patológico. Creo que esa sería una cosa importante, ¿no? Y respecto a lo de la acupuntura, no soy experto, pero me parece que también liberan endocannabinoides estas técnicas. Ya, ahora sí le toca al doctor Javier Velázquez. Primero una sugerencia que nos acerquemos, podamos presentar al micrófono para que sea más rápido, ¿no? Tengo una pregunta o comentario para el compañero de Veracruz, hizo observación de sueño, que no encontramos diferencias entre la plataforma grande y la chica, eso se ve muy frecuentemente. Entonces la pregunta, sugerencia es, si ya consideraron usar la técnica de las plataformas múltiples, de acuerdo a Schuchen y otros, ese es un modelo que reduce el componente de estrés que siempre está asociado con los resultados que se ven en la creación de sueño con plataforma. Sí, bueno, en relación a la técnica de plataformas múltiples, evita el aislamiento de las ratas en la técnica de florero invertido, y permite la interacción social, aparte de la movilidad de la rata. Cuando están en el florero invertido, en la plataforma de 6,5 centímetros, el animal no tiene la posibilidad de movilidad. Entonces, hemos revisado el modelo, pero parte también de lo que estamos tratando de ver, que si nosotros es replicar el experimento, pero de privar a los animales a 48 horas o 72 horas, para ver si observamos ahí ya un rebote sobre el sueño MOR, una diferencia entre la plataforma pequeña contra la plataforma grande, y también utilizar la técnica, es decir, colocar los electrodos a la rata y hacer supresión de sueño MOR, pero utilizando la técnica de cuidado gentil para poder determinar diferencias. Entonces estamos en parte de replanteamiento de qué es lo que vamos a realizar. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. ¿Algún otro comentario? Adelante. Una pregunta para el último ponente. A lo largo del día nos han dicho que un individuo duerme de manera diferente a lo largo de su vida.
¿ustedes no han considerado que la propia edad sea como un factor confusor en sus resultados? Sí, aquí lo importante, bueno, el instrumento que se utilizó mide la calidad subjetiva del sueño, o sea, la percepción que tienen los individuos que se les aplica, y igualmente se les pregunta también sus horarios y se hace un puntaje menor a 5 o los que sí tienen buena calidad, los mayores a 5 los que salen mal. Pero efectivamente puede haber un factor confusor. Para eso estamos haciendo la segunda etapa ya con estudios polisomnográficos, poder ver exactamente, también hay diferencias en cuanto a la percepción de la calidad subjetiva y pues su sueño como tal registrado en este caso. Pero también es una cuestión de los estudios epidemiológicos, ¿no? O sea, los estudios epidemiológicos se realizan a través de instrumentos, entonces también puede ser muy subjetivo lo que responden en cuanto al consumo de sustancias o en cuanto se hizo otro cuestionario que viene ahí, su percepción de su calidad en general. Entonces es una característica también de los estudios epidemiológicos. Estamos en la segunda etapa realizando esos registros para poder diferenciar ya con población específica. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Por favor, acérquense acá, ¿no? Gracias. Para Gerardo y Montserrat, me parece muy interesante su trabajo. En realidad, pues bueno, que nos platiquen de esta nueva proteína, pues podría a mediano plazo dar pues algo de información respecto a trastornos de sueño. Yo no sé si actualmente ya existan publicaciones en cuanto a neuroglobina y narcolepsia en modelos animales, por ejemplo, o en modelos animales de trastorno conductual del sueño MOR, que serían patologías que está demostrado que están relacionadas directamente con esta fase de sueño. Bueno, no, en realidad el único trabajo en el cual se relaciona esta proteína o se sugiere que hay una relación es el de Fundal, el que les mostré, en el cual él demuestra solo la relación con estas moléculas y con centros generadores de sueño. En realidad somos el primer trabajo que demuestra una relación directa con el sueño y no hay, de hecho, bueno, se abre toda una posibilidad para desarrollar toda una línea de investigación y generar más hipótesis. Una de esas sería ver cuál es el patrón de sueño en ratones, por ejemplo, knockout para orexina, ¿no? Y sí hay un trabajo del 2010 de Lee, pero está hecho en pacientes, en humanos, en donde ellos ven la saturación, o bueno, los niveles más bien de neuroglobinas circulantes en plasma en pacientes con apnea obstructiva, y ellos determinan que se reduce de manera significativa, pero es el único trabajo que hay en relación a neuroglobina y sueño. Entonces tal vez esta podría ser una terapia posiblemente. Habría que ver en narcolepsia, trastorno conductual. Sí, no hay, aún todavía no, pero sí habría que ver. Y bueno, una de las finalidades de hacer la privación selectiva de sueño MOR era ver si alguna de las etapas de sueño en particular estaba determinando la expresión de esta proteína, como hay en los trabajos de Cirelli, en los que demuestra que la etapa o determinada etapa de sueño influye sobre la expresión de genes o proteínas en particular, y quisimos averiguar si esta proteína estaba confinada a una etapa de sueño particularmente. Felicidades. ¿Quién tiene el micrófono? Mi pregunta es respecto a la expresión de la neuroglobina. ¿Qué tanto se conoce las estructuras en las que se está presentando? Porque presentaste una gráfica en la que encontraste altos niveles de malondialdehído en hipocampo. Y había una diferencia entre las ratas privadas de sueño y las no privadas de sueño. Entonces, me parece importante porque si se está argumentando que podría tener capacidad antioxidante, ¿qué está pasando en la expresión de esta proteína en condiciones de estrés? Y también supongo que al ser una proteína nueva, recientemente descrita, los epítopes para los anticuerpos no están suficientemente desarrollados como para determinar si hay diferencias en la misma estructura de la proteína
por cambios en la edad. Digamos, la hemoglobina fetal no es la misma que en la de adulto, y entonces si eso no sería un factor que también estaría alterando algunos resultados o distorsionando los resultados. Bueno, en cuanto al estrés oxidativo, no encontramos estrés oxidativo en nuestros resultados. Sí había una diferencia, pero a la baja. En realidad se reducían los niveles de concentración de malondialdehido en el hipocampo, y bueno, eso no significa que sea un estrés oxidativo, ¿no? Sino cuando se sobrepasa la cantidad de radicales libres, que en este caso medimos a través del metabolito secundario, que es el malondialdehido, podríamos hablar de un estrés oxidativo. Sin embargo, no lo encontramos en este estudio. Sí se ha demostrado en otros estudios, pero con isquemia o hipoxia, que tiene una capacidad antioxidante por su unión o su fácil unión a ligandos de óxido nítrico o monóxido de carbono o incluso el oxígeno. Pero en este caso, bueno, no hubo estrés oxidativo, que fue uno de los factores que medimos, y no hubo estrés fisiológico. Por lo tanto, nuestra hipótesis era que estaba relacionada directamente con la presencia o no del sueño. Y bueno, eso lo determinamos después con la recuperación, es decir, privamos de sueño y se reducía la neuroglobina. Se restauró el sueño y se restauraba la proteína, lo cual nos sugería que había una relación ahí entre la presencia del sueño y la expresión o la transcripción de esta proteína. Todavía, bueno, falta mucho por investigar acerca de esta proteína, ¿no? En qué etapa del sueño es mayor su expresión, por ejemplo, en modelos narcolépticos. Y en cuanto a, ¿cuál era la otra pregunta? La de desarrollo. Bueno, yo no recuerdo hasta ahorita algún trabajo en el que hayan medido neuroglobina, al menos en mamíferos, en diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Entonces también sería un buen aspecto para poder pues medir, ¿no? Y determinar si esta proteína tiene mayor expresión en alguna etapa de desarrollo y eso impacte sobre, no sé, la calidad de sueño o la homeostasis del cerebro en general, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este trabajo. Gracias, Montserrat. ¿Algún otro comentario? Doctora Navarro. Sí, también en relación al trabajo de neuroglobina, solo se expresa en los núcleos que ustedes mostraron. Esa sería una pregunta. Por otra parte, no sé si hayan pensado, bueno, creo que no mostraron que si con el rebote de sueño-humor también se recuperaba los niveles de expresión de neuroglobina. Y otra posibilidad, no sé si hayan pensado en administrar neuroglobina y registrar el sueño, o al contrario, tratar de suprimir su expresión y ver si se afecta el sueño. Esa sería una. Y otro comentario aprovechando antes, esto de que ven que incluso se disminuye el estrés oxidativo en hipocampo con la privación, pues también sugiere que la privación por sí misma tiene un efecto que en tiempos cortos pudiera incluso ser protectora, ¿no? Sí. Ya el doctor Prospero también tiene trabajos al respecto, y nosotros. Sí, ¿qué contesto primero? Bueno, no sé si ya puedo decir los trabajos que estábamos haciendo, le pregunto al doctor Fabio. Tenemos ahorita algunos proyectos, ¿no? En los cuales, bueno, no estamos administrando neuroglobina, pero sí queremos, bueno, estamos administrando hipocretinas de manera intracerebroventricular para ver si hay algún efecto directo sobre la expresión de esta proteína debido a su coexpresión en el hipotálamo lateral y su coexpresión con receptores a hipocretina 1 en el PPT. Entonces, ese es el siguiente paso, eso es lo que estamos haciendo. Y ya se me olvidó cuál es la otra, perdón. Solo se expresa en los núcleos que ustedes se expresa, bueno, en los reportes que han hecho con hibridación in situ, han determinado que se expresa en hipocampo, en corteza, en hipotálamo, amígdala, tallo cerebral y me parece que nada más. Sin embargo, nosotros, en los experimentos control, en los animales control, no encontramos una expresión basal en estas áreas. Donde sí era muy marcada la expresión era en tallo cerebral y en hipotálamo, en el núcleo periventricular hipotalámico. Sí eran áreas que se mantenían siempre constantes en su expresión, pero en las otras áreas no vimos nunca una expresión, al menos por inmunohistoquímica. Y sí se expresa también en otros tejidos periféricos.
por ejemplo, también en retina, ¿no? Y también se ha atribuido su función a la alta actividad metabólica de las células de la retina. Y aprovechando que tengo el micrófono, para el trabajo que nos presentaba Marcel, con el modelo que ustedes usaron de separación materna, ¿no analizaron si también afectaba, por ejemplo, la ingesta? O sea, que pudiera estar desnutrida la cría también, además de tener privación de cuidados maternos. Pues se han hecho esos estudios en el laboratorio y lo único que se observa es que estas ratas separadas tardan más tiempo en crecer en comparación con las controles, pero de hecho, registrando la ingestión de alimentos no hemos notado cambios significativos. Ok, doctor Prospero. Bueno, voy a hacer una pregunta, pero también quiero hacer el comentario. Hay tiempo libre para que vayan a comer y eso, pero por favor a las 4 de la tarde tenemos que empezar para dar tiempo a los trabajos libres que se desarrollen, y a las 6 de la tarde, justo ahorita estoy hablando con el doctor Drucker, él quiere estar puntual aquí, por favor, para que lo escuchemos con su plática de narcolepsia. La pregunta que tengo es para Claudia, porque decía que varios de sus pacientes no terminaron el estudio porque tuvieron recaída, y mi pregunta es si los patrones de sueño los has visto como para ver si predice un poquito va a recaer o no, es decir, que hay alguna asociación, algo que hayas visto en el patrón de sueño como para sugerir que si viéramos ese patrón, lo más probable es que recaiga el paciente. Pues sí, cualitativamente sí hicimos esa evaluación. Cuantitativamente, por ejemplo, los datos, lo que notamos en aquellos que recayeron es que en el momento en que recayeron es cuando había disminución de fase 3 de lo que es sueño delta. Y cualitativamente lo que notábamos es que ellos, cuando iniciamos a evaluarlos a los 3 meses de abstinencia, ellos presentaban muchísima privación y muchísima somnolencia. Esto disminuye, pero casualmente aquellos que presentaron la disminución en la fase 3, porque hubo quienes no lo presentaron o no significativamente, pero aquellos que sí presentaban esta disminución fueron los que tuvieron las recaídas, y que también esto se asoció igual es que al hablar de adicciones es bien difícil separar como la parte social, la parte clínica y la parte también de básica de neurotransmisores, que también estaba implicado ahí, pero también, por ejemplo, muchos problemas emocionales tuvieron ahí que ver el despunte de lo que fue la ansiedad. También a partir de los 4 meses, 5, también tuvo que ver con que tuvieran un menor apego incluso a asistir a las sesiones, a empezar a cumplir. Entonces sí es como una cuestión multifactorial, pero sí disminución de fase 3 y también estos problemas sociales que también influyeron. Gracias. Soy médico familiar. Yo trabajo con jóvenes y se han acercado a mí muchos con adicciones, sobre todo con cocaína. Chicas embarazadas con uso de cocaína. Entonces, para mí es muy interesante el tema que tú tocas, felicitarte, y sobre todo, yo sé que es muy emocionante, muy bonito hacer básico, es investigación básica que me están presentando aquí, pero aplícalo ya con tu paciente, ¿no? Finalmente creo que es uno de los objetivos que nos comentaba el doctor Juan Ramón. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchachos, ya por tiempo y demás, porque tenemos que comer y regresar antes de las 4, les cerramos aquí. Platiquen con los ponentes, llévenselos a comer o a ver qué hacen, y buen provecho.